Hola, Freud es parte del libro de mi publicación 12 Esto merecería una larguísima introducción, en algún momento la haré, pero básicamente es una revisión de autores con una finalidad específica. Si han venido a este video para ver una explicación de las ideas de Freud, no es el adecuado, sino que vamos a ver las ideas de Freud en razón de lo factible que resultan para ser integradas. Bueno, empezar con Freud siempre es significativo. Los primeros tres autores son Freud, Adler y Jung. Estos tres autores pertenecen, digamos, a la categoría de lo que denomino metapsicología, término de Freud, pero yo lo utilizo en un sentido un poco distinto. Esta metapsicología en un principio podría significar lo que Jordan Peterson denomina que existen dos reinos: el reino de los hechos, donde domina la ciencia, y el reino de los valores, donde necesariamente tenemos que hablar en otro sentido. En el reino de la ciencia dominan los actos, lo factual, pero en el reino de los valores no. Ahí empieza a existir el pensar como entidad. En esta obra, en la introducción de esta obra, hablo de que hay tres niveles de psicología. El primero, el de psicobiología, que es el nivel básico, como su nombre lo indica, está relacionado con la biología y la neurociencia principalmente, pero también acá podríamos incluir el conductismo. Es el nivel más científico. En un nivel superior, que sería la psicología propiamente, podríamos incluir a las ideas cognitivas y al desarrollo de toda la psicología norteamericana en general. Y un tercer nivel, que para mí es imprescindible, es el metapsicológico justamente, que es en principio una posibilidad del desplegarse del pensar, ¿sí? Pero en el libro doy una visión mucho más concreta y digo que todos los autores que no toman al ego, al yo, como centro en sus teorías, son metapsicológicos, es decir, encuentran otra cosa, ven más allá del ego. Capítulo 6. El núcleo de energía. Este capítulo se inicia con una metáfora en el cual se equipara al Sol con el centro de energía psicofísica, fuerza pulsional. Según Freud, la fuente de esta fuerza es la sexualidad, a la cual se le van acoplando otras formas como poder, espiritualidad, alimentación, pero no dejan de ser una especie de máscara o velo a la sexualidad. De hecho, todo lo distinto a lo sexual es una reorientación de esta energía. Hacia el final de su obra, Freud equipara la sexualidad a la vida, el deseo de unión, y su puesto a la desintegración o la muerte. Este núcleo no puede observarse, sino que vemos sus efectos. Capítulo 7. La represión. Concepto clave y fundamental en Freud. El núcleo, que por definición, siempre siguiendo el pensamiento de Freud, que por definición se nos oculta, solo podemos ver sus manifestaciones. Y las vemos en la psicopatología y más superficialmente en el chiste, en el lapsus y los actos fallidos. Si se atienden a estas manifestaciones, si se trabajan en el análisis, esto es algo clave en Freud. Freud va descubriendo que va disminuyendo la sintomatología. Si se empiezan a analizar estas manifestaciones psicopatológicas, va disminuyendo la sintomatología, contrario al sentido común. Freud lo que hace como método analítico es seguir el dolor, sigue lo que perturba y molesta. Algo, por su carácter sexual, nos fuerza a reprimir este núcleo. Esta represión es una fuerza de desalojo. Capítulo 8. El ser simiesco. Acá nuevamente volvemos a recurrir a una metáfora, a una alegoría, y el capítulo comienza diciendo: imaginemos a un ser atroz. Acá lo que busco hacer es un retrato pulsional. Este ser simiesco toma sexualmente a iguales o distintos, sin distinguir familiares o incluso animales. Se satisface siguiendo el principio del placer. Este ser se impone por la fuerza, busca la satisfacción inmediata y la supervivencia. Es a todas luces un humanoide perverso. Su poder físico es su principal elemento. Somete a lo que sería una tribu. Ahora bien, este ser, dibujado así, se va a encontrar con dos posibles destinos. Uno trágico: vendrá alguien más fuerte que él y tomará su lugar. Y el segundo, que es cultural. Y en ese sentido, este humanoide perverso va a tener que ceder algo de su poder. Acá nos encontraríamos claramente con la dialéctica deseo-prohibición de Freud, que es lo que guía justamente toda su obra. Cito textualmente la página 32-33 del libro. Dice allí:
Quien quiera que argumente que esta figura ancestral y mitológica de nada sirve como un ejemplo, reto a que se tome un diario cualquier día para que se observe que este simio habita en lo cotidiano, más allá de nuestros deseos. Y si cualquier sección de los de policiales es considerada insuficiente, véase la historia. Capítulo 9. Super Yo. Vemos cómo se articula el deseo y la prohibición. En este capítulo se aborda en todos en forma sintética, pero en este particularmente sintética, la resolución edípica. El enemigo castrador, o sea, el posible heredero del destino en el cual este ser podía ser reemplazado por alguien superior en fuerza, se debe transformar en aliado y en ideal. De esta forma empieza la cultura. Asimismo, el objeto amado se transforma en prohibido por esta negación, pero deviene en prototípico. El superyo estaría regulando lo interno. Capítulo 10. Modelo psíquico integrativo de base psicoanalítica. En este capítulo veremos qué conservamos del psicoanálisis en su fenomenología de aspectos no relacionados al ego, esto es inconsciente, esto es el núcleo que no se puede ver, y también observamos la dialéctica constante en Freud de deseo, prohibición, conflicto, que como tal es una lógica cerrada que en sí misma implica la resolución teórica de todo posible fenómeno. Se puede afirmar que Freud es sin dudas el mejor o uno de los mejores teóricos, pero en esta misma frase se puede decir que esta afirmación es crítica, en el sentido de que la teoría es perfecta incluso en el mismo desarrollo que le da Freud, pero justamente eso es lo que hace ruido, de que sea tan perfecta, tan cuidada. ¿Es una teoría capaz de explicar todo? ¿Realmente se explica todo o es la propia lógica, la lógica interna de la teoría, la que se despliega como una lente o una tela de araña para ver ese todo? Es evidente que esta lógica no podemos aceptarla, incluso en un nivel de metapsicológico, por dos razones. Primero y principal, la complejidad fenoménica del ser humano. Hay que forzar demasiado la teoría para que las cosas cuadren. Si repasan con cuidado los casos clínicos de Freud, verán que cerca del 80% de las páginas son en realidad ideas de Freud y hay muy poco de dato real de lo que está analizando. Y la segunda razón, muy relacionada con esto, es que se trata de una lógica cerrada. No podemos comprender la diversidad y complejidad del fenómeno si tenemos ya una lógica cerrada para entender ese fenómeno. En este sentido, y esto es algo que digo en la introducción del libro, recurrimos al método fenomenológico como herramienta principal y fundamental tanto para el desarrollo de la teoría como para el análisis mismo del fenómeno. Sin miedo a parecer tautológico, se puede decir que la problemática fundamental se revela a través de la problemática fundamental que presenta el individuo. Puede que existan conflictivas similares a las que describe Freud, pero el que sean similares no implican la lógica de Freud para analizarlo. En cualquier caso, esto debe mostrársenos. Puede que la problemática tenga un carácter muy sexual, pero esto debe mostrarse por sí mismo. Por esto mismo rechazamos el concepto fundamental en la teoría de Freud, que es tanto la represión como su heredero, el superyo, porque implica una castración especulativa y una angustia mítica de castración. Estos dos elementos, si bien sirven para cerrar el sistema de Freud, no nos sirven a nosotros porque terminamos siendo freudianos en todo sentido. Por eso nuestra primera gráfica de nuestro modelo mental saca el superyo y nada más se queda con ello y yo. Traducido en nuestros términos, el ello equivale a alter en latín, otro, y el yo a ego, también en latín. Capítulo 11. Luz y oscuridad. En este último capítulo de Freud puntualiza algunos aspectos básicamente teóricos y filosóficos de sus ideas. Haciendo una síntesis, el psicoanálisis nos permite entender de una forma novedosa y distinta lo primitivo y oscuro del ser humano, sobre todo y principalmente las guerras por el deseo. Veremos en que Adler trabaja más con el poder.